Hola, mi nombre es Isabel Val, licenciada en enfermería, especialista en control de infecciones, y el tema que vamos a tratar hoy son las infecciones del torrente sanguíneo. En particular, vamos a estar hablando de lo que es la bacteriemia asociada a catéter venosos. Bien. Eh, la importancia de este tema es que es una de las más, las infecciones asociadas a catéteres venosos, la más importante son las bacteriemias. Estas son las que en particular vamos a hablar en el tema del día de hoy, y son el 5% de las infecciones hospitalarias. Son la causa más importante de las bacteriemias hospitalarias. Por definición tenemos lo que es un catéter venoso central, que es un dispositivo vascular que termina en o cerca del corazón, en grandes vasos, se usa para fluidos, extracción de sangre, monitorización hemodinámica, y también tenemos los catéteres de la arteria o vena umbilical, que también son considerados como centrales, y al igual que muchos catéteres percutáneos en neonatos. Esto es importante tener claro porque es una definición nacional de vigilancia de infecciones hospitalarias. La infección asociada a un dispositivo es aquel que se presenta en un paciente que tiene o tuvo un dispositivo colocado en las últimas 48 horas antes del inicio de la infección. Si el intervalo es mayor a 48 horas, es necesario tener pruebas de que la infección estuvo asociado con el empleo de dispositivo. Esto es importante aclararlo porque son definiciones de vigilancia que a veces causan las diferencias con lo que son los sistemas de lo que es un diagnóstico clínico, ¿no es cierto? La bacteriemia se define por presencia de microorganismos en sangre del paciente. El método de estudio, cuando un paciente se sospecha que tiene una infección de la vía hematógena, es la realización de hemocultivos en sangre obtenido por venas periféricas. Acá en esto es importante tener claro que el volumen de sangre a extraer es importante también, porque son 20 mililitros extraídos por punción y deben ser sembrados siempre en 2 frascos de 10 mililitros cada uno. ¿Esto por qué? Porque es la forma de estandarizar para que la sensibilidad sea adecuada. O sea que la técnica de realización de un cultivo es muy importante. Siempre hablamos de 2 muestras y tienen que ser volúmenes estándares en frascos de hemocultivos adecuados. Por definición, para la vigilancia, lo que es la bacteriemia se define como el desarrollo de un microorganismo patógeno que no es habitual o no es contaminante en uno o más muestras de hemocultivos, o cuando el desarrollo en hemocultivos es de un microorganismo frecuente, contaminante, como puede ser el estafilococo coagulasa negativa, por ejemplo, que, que se produzca en 2 o más muestras de hemocultivos que sean obtenidos en forma separada, y que el paciente presente a su vez esas 2 muestras obtenidas en forma separada, que presente signos el paciente o síntomas de infección, como por ejemplo fiebre mayor de 38 grados centígrados, chuchos o hipotensión. Estos últimos criterios son para diferenciar la contaminación de la muestra de una verdadera bacteriemia. Por eso siempre las muestras de hemocultivos pasan a ser relevantes. Deben ser 2 muestras tomadas en forma consecutiva o en forma separada, y cuando hay un desarrollo de un microorganismo habitual debe haber presencia de algún otro signo de infección. Acá tenemos diferentes definiciones de bacteriemias. Tenemos la bacteriemia primaria cuando no es secundaria una infección en ningún otro sitio específico del organismo. O sea, el paciente no tiene ningún otro signo de infección, ninguna otra localización, o secundarias cuando se piensa o se atribuye que el hemocultivo cultivó desde un sitio específico. Por ejemplo, un paciente que tiene una pielonefritis y que hace una infección, tiene un hemocultivo positivo, o una pielonefritis, o un absceso profundo. Desde el punto de vista de la vigilancia de las infecciones, algunos sistemas
como el de Estados Unidos, considera las bacteriemias primarias que ocurren en pacientes con catéteres venosos como bacteriemias asociadas a catéter. Ese también es el caso del Uruguay. Para considerar una bacteriemia como asociada a catéter, un catéter venoso central debió ser usado en las 48 horas previas al diagnóstico o al inicio de los síntomas. En caso contrario, no se considera que la bacteriemia esté relacionada a ese catéter. Son aclaraciones de vigilancia que vienen al caso. Desde el punto de vista clínico, se clasifican las infecciones a catéter venoso centrales como, por un lado, las infecciones localizadas que se presentan en las siguientes de estas tres situaciones. Infección del sitio de inserción, es decir, cuando hay un exudado o un eritema o una induración o dolor dentro de los 2 centímetros circundantes al sitio de inserción. O cuando hay una infección del túnel subcutáneo del catéter, aquellos catéteres tunelizados, que presenta eritema, induración o dolor dolor más de 2 centímetros desde el sitio de inserción, porque esos son tunelizados y puede haber una infección de esa zona del túnel. O infección del bolsillo, cuando el catéter es implantado con un reservorio con fluido purulento en el bolsillo subcutáneo. Todos ellos siempre debe haber un cultivo positivo de la punta, por técnica de Macchi, o del sector subcutáneo del catéter y con hemocultivos negativos. Por otro lado, también se pueden clasificar como una infección sistémica cuando el paciente cursa una bacteriemia relacionada al catéter, es decir, una bacteriemia documentada en hemocultivos obtenidos por punción periférica y recuperación de un conteo significativo del mismo microorganismo en cultivo de punta de catéter por técnica de Macchi. O bacteriemia en hemocultivos periféricos con microorganismos obtenidos en hemocultivo del catéter, con diferencia en tiempo de positividad de 2 horas o más a favor del hemocultivo tomado por el catéter, que es el crecimiento más rápido, o una sepsis relacionada al catéter. Definiciones para tomar decisiones de los momentos y cómo hacer la extracción de los cultivos. En cuanto a la patogenia de la bacteriemia, tenemos 3 vías de colonización. La vía extraluminar, que es la que está dada por la colonización de la piel, que es muy importante o más importante o relevante en catéteres de corta duración. Después tenemos la vía endoluminar, que es la contaminación a través de las conexiones. Y ahí sí, cuando son catéteres de larga permanencia, mucha duración, es donde vemos esta vía como la vía más frecuente. En realidad la vía más frecuente, la patogenia más frecuente es la mano del personal, que es el que manipula estos sistemas. Por eso el cuidado de estos sistemas pasa por el que el personal esté entrenado en la manipulación de todos ellos. Evitar que los familiares que estén tocando los sistemas pasa a ser algo esencial para que no lo hagan en forma incorrecta. Y menos raro son los fluidos contaminados. No quiere decir que no hayan habido, pero digo, si se almacenan correctamente, y ahí pasamos a lo que es la logística de los cuidados de los insumos, bueno, si todo se colocó, los fluidos se contaminaron, puede haber una contaminación por esa vía. Más raro es la patogenia hematógena, es decir, que desde otro foco de infección, que haya un desarrollo de una bacteriemia por otro foco, es muy poco frecuente. Pero digo, puede ocurrir también. La piel y la conexión son las principales fuentes de colonización. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. La piel y las conexiones son las principales vías de producción de bacteriemia. Por lo cual, tenemos distintos tipos de prevenciones o medidas a tomar de acuerdo a esto. Y entonces tenemos intervenciones de prevención antes de la instalación, durante la instalación y luego en el manejo posterior de los sistemas. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo que tiene el paciente en sí mismo, que pueden ser la edad extrema de la vida, enfermedades de base y la inmunosupresión. Eso ni que hablar, por lo cual en esos
en esas situaciones tenemos que extremar muchísimo las medidas que vamos a hacer. Por otro lado, los microorganismos productores de bacteriemias, que pueden ser muchos, pero tenemos que ver la agresividad de ese microorganismo, si es generador de biofilm, qué tipo de inóculos, bien. Y por otro lado, la técnica y el material, y ahí es donde nosotros tenemos mucho para trabajar. Generalmente la quiebra de la técnica séptica es un factor predisponente de mayor frecuencia y de mayor peso. El manejo frecuente por personal inexperto también es otro factor. Los circuitos abiertos que quedan sin las debidas conexiones a las tapitas, los dispositivos prolongados en el tiempo de forma innecesaria, y acá volvemos a la evaluación de si realmente estamos usando esa vía o no, retirémosla. La contaminación de las soluciones, como decíamos, que no deberíamos, si toda la gestión hospitalaria de los insumos se hace correctamente. El material del catéter, también hay catéteres que son más fáciles de generar biofilm para algunas sustancias. La localización, la colocación del catéter, dónde está colocado también. Si hay desarrollo de flebitis, trombosis y el uso inadecuado de antibióticos. En cuanto a las medidas preventivas previo a la inserción del catéter, bueno, acá la educación del personal sobre las indicaciones de uso, los procedimientos de inserción, mantenimiento del catéter y todas las medidas de control de infecciones pasan a ser algo a trabajar continuamente y nunca debemos dejar de lado. Pero tenemos que evaluar para ello periódicamente el conocimiento y el cumplimiento de los protocolos para la inserción y para el mantenimiento y para el cuidado del catéter. Tener el adecuado staff de enfermería. Las infecciones se asocian cuando hay una disminución del personal de enfermería, sabemos que hay un aumento de las infecciones porque son dotación dependiente estas infecciones, y eso es una realidad. Cuando uno está con mucha sobrecarga laboral, tiende a romper los protocolos y las medidas por esa sobrecarga. Designar personal bien entrenado que demuestre competencias para realizar la inserción del catéter también es una medida preventiva. Por lo cual los programas de educación continua, los teams de cuidados de catéteres son también una estrategia muy buena a utilizar, y mantener checklists de control para tener una rutina de cuidados adecuadas que se puede realizar fácilmente y no insume demasiado tiempo. Los tipos de catéteres más utilizados, bueno, los catéteres venosos periféricos tienen escasas complicaciones infecciosas en líneas generales. Los arteriales periféricos, hay que ver el estado hemodinámico del paciente, se usa para evaluar el estado hemodinámico del paciente, en general son de corta duración y tienen un riesgo similar a un catéter venoso central. En cuanto a los catéteres venosos centrales no tunelizados, que es la vía más utilizada, producen el 90% de las complicaciones infecciosas asociadas a catéteres. Los catéteres venosos centrales insertados por vía periférica, de inserción periférica, son una alternativa al catéter venoso central normal, eh, tienen menos complicaciones que los catéteres venosos centrales normales, o sea que es una práctica muy buena de utilizar este tipo de catéteres. El tema es que requerís de personal de enfermería adiestrado, muy entrenado para la colocación, y hay que ver el potencial venoso periférico del paciente para que realmente quede centralizado. En cuanto a los catéteres venosos tunelizados o implantados, son implantados quirúrgicamente, el trayecto es subcutáneo con manguito de Dracon en el punto de salida, por lo cual es una técnica que se hace en condiciones óptimas y de larga duración, en general tienen menores riesgos. En cuanto al sitio de inserción, hay sitios que se asocian con un mayor riesgo de infección, ni que hablar que el acceso femoral en adultos tiene un riesgo de trombosis aumentada, pero aparte se infectan más, tienen que ser como un salvataje o de poco uso, no tiene que ser una práctica frecuente de utilizar este tipo de vía.
Las extremidades inferiores en relación a las superiores, ni que hablar, tenemos que ver bien la elección. Las venas de la mano en relación a la del brazo también tienen, tienen diferencias, y en cuanto a la densidad de la flora local también depende. Por lo cual hay que elegir exactamente cuál es el mejor el lugar para acceder. En cuanto a la inserción, en el procedimiento de inserción del catéter venoso, la preparación de la piel es una de las medidas más importantes a realizar. La técnica de antisepsia preferentemente debe hacerse con clorexidina alcohólica concentrada al 2% sobre una piel limpia. En niños menores de 2 años no está recomendada la clorexidina, pero el alcohol siempre es una buena solución. Hay que dejar actuar y secar el antiséptico en la zona de inserción antes de la colocación, 2 minutos al menos para la povidona, que se sigue utilizando, es un buen antiséptico, y 3 minutos para la clorexidina. Nunca aplicar solventes orgánicos como la acetona o el éter en la preparación de la piel ni en el cuidado de catéter. Así que eso es tener en cuenta, son prácticas en desuso y que está comprobado que no sirven y que provocan mayor infección. En cuanto a la prevención, siguiendo durante el procedimiento de inserción y cuidado del catéter, la técnica séptica y el cuidado del catéter para la inserción y el cuidado del catéter intravascular es algo sumamente importante. Y acá no es solo para la inserción, sino también para lo que es el cuidado posterior de ese catéter. Y el uso de guantes estériles es indiscutible que debe hacerse. En cuanto al retiro del catéter, las indicaciones del retiro del catéter tienen que ser claras. No hay que retirar los catéteres venosos centrales solo por presencia de fiebre o bacteriemia. Hay que usar el juicio clínico para realizarlo. Hay que ver bien si está asociado a esa fiebre, a ese catéter o no. Sí, hay que retirar el catéter tan pronto como deje de estar indicado su uso. Si es un catéter que no lo estamos usando o que se puede usar otra vía más periférica, o en caso de no requerir una hidratación abundante, una reposición, un antiséptico, un antibiótico determinado o alguna medicación determinada, retirarlo precozmente. Retirar aquellos catéteres que han sido colocados en situaciones de urgencia o donde haya habido un riesgo de rotura de técnica séptica. Ustedes saben que si un paciente se le colocó una vía central en una vía pública, deberíamos retirarlo ni bien tengamos estabilizado al paciente. Los catéteres centrales de corta permanencia hay que retirarlos si se observan purulencia en el sitio de inserción, y retirar y reemplazar cualquier catéter venoso central si el paciente está hemodinámicamente inestable y se sospecha de bacteriemia relacionada a catéter. En cuanto a la sed de administración y fluidos intravenosos, el reemplazar las tubuladuras, conectores y llaves en un plazo no mayor a 96 horas, a menos que se haya hecho un cambio de catéter, pero la idea es no mantenerlo más de 3 días. Cambiar set luego de la administración de sangre o lípidos, ya sea solo combinados, al finalizar las mismas o a las 24 horas de su inicio. En cuanto a las soluciones de dextrosa y aminoácidos, cambiarlos cada 72 horas. Entonces acá tenemos que tener claro que los pacientes que están con nutrición enteral tienen unas conductas un poco diferenciales al cuidado habitual. El reemplazo de tubuladuras para administrar propofol cada 6 o 12 horas, y reemplazar set cuando se coloca una nueva vía. En cuanto al mantenimiento del catéter en relación a las conexiones y llaves de paso, minimizar el riesgo de contaminación desinfectando con antisépticos antes de acceder al puerto. Es una práctica esencial para evitar justamente y minimizar los riesgos de contaminación. Usar técnica séptica durante la administración de fluidos y medicamentos a través de los puertos, mantener siempre las llaves cerradas para que el sistema quede cerrado y hermético,
y al realizar las conexiones usar técnica séptica. Hay que evitar tocar superficies estériles con no estériles. Todo lo que son los sistemas de conexión deberían estar cubiertos, evitando que queden a la exposición de la superficie de la cama que no es estéril. Y por aquí estamos terminando. Por cualquier duda estoy disponible a través de la plataforma por cualquier consulta o dudas. Muy bien, muchas gracias.